Ayer pasaron algunas cosas en nuestro Pago Chico, nuestra Concordia, y hay un título que refleja una de esas situaciones en el entrerríos.com. Dice: fuerte cruce entre Ascué y un periodista repercutió en el Consejo Deliberante y generó la reacción de un ex intendente. ¿De qué trata esto? Bueno, la nota lo explica. El intendente de Concordia, Francisco Ascué, lanzó fuertes cuestionamientos contra el periodista y director de Diario Junio, Claudio Gastaldi, luego de que ese medio publicara un artículo titulado Descarados. Ascué decretó, tras suba del 25% en tasa inmobiliaria, su impuestazo llega al 180% en 2025, pese a que la inflación redondeará el 30%. En declaraciones que hizo al sitio 7 Páginas, Francisco Ascué calificó de falso el contenido de la nota firmada por Gastaldi y defendió las políticas impositivas de su gestión. Pero su reacción no terminó allí. Según 7 Páginas, Ascué apuntó no solo contra el contenido de la nota periodística, según el falso, sino que también cargó contra la persona del autor de la nota, que es Claudio Gastaldi. Sin rodeos lo calificó de mercenario, esto está entrecomillado, y afirmó que él, por Gastaldi, y su medio han sido funcionales al peronismo que saqueó Concordia. Lo que diga Diario Junio, agregó Ascué, siempre estoy citando 7 Páginas, que es con quien dialogó Ascué, me tiene sin cuidado. Han sido parte del mismo sistema de saqueo de políticos que gobernaron esta ciudad durante años, son mentirosos, descarados, pueden decir lo que quieran. En la sesión de este jueves en el Consejo Deliberante, el concejal peronista Guillermo Satalía Méndez pidió hacer uso de la palabra para solidarizarse con Gastaldi y cuestionar el tono empleado por el presidente municipal. Ayer, en distintos medios, comenzó diciendo en su alocución Satalía Méndez, vimos unas declaraciones del intendente de Concordia, Francisco Ascué. Obviamente nos solidarizamos tanto con el diario como con su director, Claudio Gastaldi, porque lo trató de mercenario. Así empezó explicando Satalía Méndez. Le puede gustar o no las notas de opinión de tal o cual diario, pero yo creo que, así como lo dije también cuando tratamos el presupuesto, que a nosotros nos han tratado de cínicos, la verdad es que no es el camino que necesita Concordia. El concejal del PJ le recomendó a Ascué apelar al ejercicio jurídicamente respaldado del llamado derecho de réplica. Como intendente, que es la mayor representación que tiene la ciudad de Concordia, tendría que medirse un poco en ese tono virulento, agresivo, teniendo él mismo las herramientas como es el derecho a réplica. Si no le gusta alguna publicación de algún medio o del mismo periodismo, porque en este caso le tocó a Claudio Gastaldi de Diario Junio, por eso es nuestra solidaridad, pero él tiene, por el intendente, derecho a réplica, contestar y decir lo que está diciendo tal o cual diario no es así, pero utiliza ese tono agresivo, virulento, que la verdad que no suma, sino que resta. Más adelante, Satalía Méndez apeló a una comparación con Frigerio, ¿sí? Nunca vi al gobernador, dijo Satalía Méndez, Rogelio Frigerio, hablar de algún periodista, sea cual sea, con el tono en el que habló el intendente de Concordia. Búsquenlo, busquen estos 2 años de gestión del gobernador. Nunca, y eso que el gobernador recibe críticas, y es normal, nunca, no hay un titular en ningún medio en el que el gobernador trate a alguien de mercenario, como dijo el intendente. Bueno, cerró su alocución pidiéndole a Ascué que reflexione, que está para cambiarle la vida al ciudadano y no para estar faltándole el respeto a una persona o a un periodista que piensa diferente. A esto se sumó un posteo del ex intendente de Enrique Cresto, bastante extenso para ser un posteo en X, donde, entre otras cosas, Cresto dice lo siguiente: podemos estar de acuerdo o no con la postura de determinados medios y periodistas, pero es fundamental que respetemos su libertad de expresarse, un principio básico de la convivencia ciudadana. La política y el periodismo pueden y deben transitar caminos distintos. Esto no invalida que sean parte de una labor conjunta que fortalece a la democracia cuando cada uno hace lo que tiene que hacer y procura hacerlo bien. Desde esta mirada política pero también humana, expreso mi solidaridad con el director de Diario Junio, Claudio Gastaldi, y con los periodistas
que trabajan en ese medio. No siempre, dijo Cresto, coincidimos con Claudio, muchas veces discutimos y otras tantas acepté sus cuestionamientos en la convicción que su interés era el mismo que el mío, que a Concordia le vaya mejor. Gobernar, agregó finalmente, es mucho más que ajustar y repartir culpas. No se trata de buscar enemigos en el que piensa distinto, ni de profundizar los conflictos. Una ciudad como Concordia, con los desafíos que enfrenta, nos necesita a todos, afianzando rumbos desde la tolerancia y el respeto, desde la construcción de consensos y la búsqueda del bien común. La verdad que podríamos hablar largo y tendido todas las reflexiones que nos pueden llegar a generar este tipo de situaciones o de episodios. Intento deslizar algunas de las principales ideas que me surgen. Primero, que debemos cuidar el diálogo entre los distintos actores de la sociedad, un diálogo libre y lo más respetuoso posible. En ese sentido estamos todos obligados a ser respetuosos, o sea, a disentir con respeto, ¿sí? En la medida de lo posible, disentir en el plano de las ideas, o incluso disentir en el plano de la descripción de hechos, la exhibición de datos, como en este caso algunos de los datos que expone Claudio Gastaldi en su nota, la nota que originó la reacción del intendente. Digo, disentir más que nada en ese plano, pero tratando de salvar la descalificación personal, o sea, dejando a un lado la descalificación personal. Yo creo que deberíamos preocuparnos en ser cuidadosos en ese terreno, porque me da la sensación que si pasamos al plano de la descalificación personal, después se generan heridas y efectivamente la libertad como tal termina viéndose muy lastimada, porque todo el mundo empieza a autocondicionarse, ¿viste? Vos decís, che, no, mirá, si digo tal cosa, me van a tratar de esto, de aquello otro. No es sano, no es lo mejor, ¿sí? Evidentemente el intendente debe haber reaccionado ya no solo al contenido de la nota, sino al estilo, pero yo no me quiero meter a juzgar el estilo de un medio colega y de un periodista colega, porque cada uno de nosotros tiene su propio estilo. ¿Y yo quién soy para decirle a nosotros cuál tiene que ser su estilo de hacer periodismo? Pero digo, probablemente haya dolido, por ejemplo, la descalificación en el título. O sea, no es que solamente denuncia que está pasando tal o cual cosa, sino que además los califica y descalifica a todos los integrantes del gabinete, especialmente al intendente, llamándolos descarados. Pero insisto, es su estilo. Pero no es justificativo para que el intendente después apele a una descalificación mucho más grave todavía, que incluso roza el señalamiento de un delito, ¿sí? Porque lo que está dando a entender con la palabra mercenario roza lo delictivo. ¿En qué sentido? En que lo que está dando a entender es que el trabajo de informar lo está haciendo pura y exclusivamente vinculado a pagos que le realicen y efectúen, ¿sí? Con lo cual, por supuesto, toda su práctica profesional como periodista cae de inmediato. Es muy grave, como acusación es muy grave. Pero creo que ni en un caso ni en el otro las descalificaciones nos terminan llevando a buen puerto. Y así como en la época triste de la década del 70 se enfatizaba que siempre el Estado y quienes ejercen rol de Estado tienen más responsabilidad que cualquier otro ciudadano en el sentido de marcar un lineamiento de lo que debe poder hacerse y lo que no debe hacerse, también lo tengo que decir en este caso. O sea, la primera responsabilidad de mantener la cordura y de propiciar un diálogo respetuoso, y aunque a él lo traten con descalificaciones que crea injustas, no caer en el mismo comportamiento para con el resto, lo tienen las autoridades. O sea, hay una mayor responsabilidad, a mi modo de ver, de quien ejerce la autoridad, ya sea a nivel de Estado o incluso en una institución, en una escuela. A ver, si a un docente se le saltó la chaveta y trató mal a alguien, o por ejemplo tuvo un destrato hacia el directivo, lo ideal sería que el directivo no le responda con la misma vara, o en todo caso incluso multiplique
el agravio. Que a ¿no? veces ocurre. A veces hecho, ocurre, sí, pero sí. se supone que debemos evitarlo. Estar por ¿no? encima de... Eso significa ser también una autoridad. O estar en Exacto, un escalón, exacto. no solo en lo estructural, digamos, o en la organizacional. Decir, bueno, hay una pirámide, uno está más arriba que otro, sino también en el modo de proceder o en el de ejecutar acciones que estén también por encima o sean superadoras, por ahí es una buena palabra para usar, que el que realizó o la intención que tuvo el que te antecedió, ¿no es cierto? El que provocó ese malestar o esa situación de dificultad que hay que resolver, ¿no? Siempre hay que estar por encima, superándolo. Por último, nada, decirles que la mejor contribución que podemos hacer al diálogo es darle transparencia en la medida de lo posible en términos absolutos a todo lo que se hace desde los organismos públicos, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, darle transparencia. Si hay un decreto, yo la verdad que desconozco, porque no, aún mirando el boletín todos los días, no encontré ese decreto al que hace referencia Claudio Gastaldi, pero estimo que si lo publicó es porque lo encontró. Digo, si hay un decreto, que las autoridades también nos transparenten efectivamente qué quiere decir ese decreto, si efectivamente hay un aumento o no de la tasa inmobiliaria en el último anticipo que se va a pagar, y si lo hubiera, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la justificación? Si es que la hay, si efectivamente está por encima el aumento total del índice inflacionario o no, y en tal caso, ¿por qué? Porque deben tener algún argumento para brindar, estimo, pero digo, ayudaría, porque la información que conocimos ayer podía parecer que tenía que ver con lo mismo, pero no, Guille, porque la información oficial habla de lo que va a pasar con la carga tributaria el año que viene, que dicho sea de paso, el municipio hizo anuncios muy fuertes por caso la desaparición, la eliminación de la tasa sobre espectáculos públicos. Pero eso es para el año que viene. Sí, mientras que la nota está centrada en algo que hipotéticamente ocurriría ahora. Exacto. Bueno, nada, ojalá que incluso, digo, lo propicio, ojalá que pase, que el propio Francisco Ascuez se reúna mano a mano con, incluso que le conceda una nota, ¿por qué no? Que se reúna con Claudio Gastaldi, que dialoguen y que puedan recuperar diálogo, lo necesitamos. Yo no creo que estas situaciones tengan que derivar en abrir una zanja o una trinchera y que nunca más las partes puedan reconciliarse y tratarse con respeto, tal vez pedirse disculpas si se han agraviado mutuamente. No sé, tal vez es un poco ingenuo lo mío, pero se puede. Si se quiere, se puede. 8:21 minutos, pausa y volvemos. Despertá con nosotros. Despertá con nosotros. Despertá con nosotros. Otra forma